Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube de nuevo. Bueno, volvemos otra vez, como viste en la carátula, con los análisis de los entrenadores, en este caso de Roberto Martínez. Vamos a analizar un poco más allá de lo que es el fútbol, siempre hemos hecho la parte táctica, cómo es o cómo le vemos un poco como líder de un equipo. Viene un poco al caso de la reciente victoria en la Nations League contra España a penaltis, repitiendo título la selección de Portugal, en este caso de la mano de un entrenador español, de Roberto Martínez. Y bueno, pues creo que era un buen momento para poder hablar de Roberto Martínez, que es una persona que siempre me ha traído mucho su forma de comunicarse, sobre todo, que analizaremos un poco esa parte. Y bueno, es una sección que llevamos un tiempo sin grabar. Traje un poco al principio, hice un análisis de los entrenadores de la liga desde ese punto de liderazgo. Ya sabéis, no entramos tanto en la parte táctica, sino en la parte de gestión de equipos o cómo son ellos como líderes. Y bueno, pues hay varias secciones, ¿no? Una esta, también el conversando con Lancero traía una invitación, a ver si pronto podemos traer a alguna persona a esa sección que tanto os gusta y me gusta. Pero bueno, hoy arrancamos otra vez esta sección de aprendizajes a través de entrenadores de élite, aprendizajes que creo que podemos llevar a otros ámbitos de la vida, tanto en la vida personal como en la vida empresarial, esos temas que trabajamos. Y bueno, pues como decía, traigo en este caso a Roberto Martínez al hilo de esa victoria de Portugal, y vamos a analizar un poco un Roberto Martínez que tiene una historia muy peculiar. Los que conocéis ya sabéis cómo llega al mundo del fútbol británico. Y bueno, pues vamos a analizar eso, vamos a analizar un poco como su trayectoria, un poquito como jugador, vamos a entrar mucho, cómo arranca como entrenador y sobre todo esas 3-4 pinceladas que nos puede dejar su forma de gestionar y de su forma de liderar. Así que vamos a hablar de Roberto Martínez. Bueno, pues como hemos comentado, vamos a hablar de Roberto Martínez. Roberto Martínez, actual seleccionador de la selección portuguesa. Como hemos dicho, ganaba a principios de junio la Nations League contra España por penaltis. Bueno, Roberto Martínez, español, nacido en Balaguer, en Lleida, en el año 73, el 13 de julio del año 73. Como la mayoría de entrenadores, yo creo que el 100% casi de los que hemos venido hablando hasta ahora, jugador profesional, semiprofesional de fútbol, más profesional. Inicia su carrera más o menos en las categorías inferiores del Zaragoza, y desde allí surge una historia curiosa, que es lo que le lleva a Inglaterra, que es que ficha por el Wigan, equipo de tercera división, de la tercera división inglesa. Y además, bueno, luego van contando cómo surge, ¿no? Pero fue muy famoso aquel proyecto, pero yo creo que no sé si fue en el día después o en algún vídeo estos, le sacaron un reportaje de los Free Amigos, que eran 3 jugadores que habían jugado en las categorías inferiores del Zaragoza, que se los llevan a jugar al Wigan. Y bueno, contaba Roberto Martínez cómo había sido la historia, y es que el presidente del Wigan en aquel momento, David Whelan, era un exjugador de fútbol que pasó su mayor parte de trayectoria en el Blackburn Rovers. Luego se hace con un imperio de tiendas de ropa, y el que le llevaba pues esos negocios en España era una persona que había tenido trayectoria en el mundo del fútbol, tenía cierta formación, estaba su residencia la tenía en Zaragoza, y de allí, bueno, pues surge toda esta situación. Y era una persona, David Whelan, el presidente del Wigan, era una persona que quería cambiar un poco la idea de jugar a fútbol en el Wigan, ¿no? Y quería traer un poco esa idea de fútbol pues un poco más ibérica, ¿no? Y quería fichar a 2 jugadores españoles, y bueno, al final ficha a 3, entre los que está Roberto Martínez. Y esto es lo que le lleva a Inglaterra, donde bueno, pues tiene un periplo entre Inglaterra, Escocia, Gales como jugador. Juega en el Wigan durante casi 6 temporadas, creo que juega. Luego Motherwell en Escocia, en el Swansea en Gales, y bueno, ahí es donde luego da el paso un poco a ser ya jugador-entrenador, porque es donde el Swansea le llama para ser jugador-entrenador. Como vemos, es una trayectoria en el mundo del fútbol, bueno, no tan brillante como hemos visto en otros entrenadores, pero bueno, pues con esa trayectoria. Además, yo creo que en el mundo del fútbol en Inglaterra, lo que yo conozco, el fútbol en esas categorías tiene unas condiciones que son muy superiores a las que puede haber en una tercera división, de lo que podía ser entonces una tercera división de aquí y una tercera división de allí.
Bueno, yo creo que nos vamos a centrar un poco ya en su parte más de entrenador, que es la parte más importante de Roberto Martínez. Como decía, en el Swansea le ofrecen ser jugador-entrenador, pero bueno, es casi como una trampa, ¿no? Porque ya se retira como jugador y ya empieza a ser entrenador. En el Swansea llega en el año 2006, arranca un poco ahí y luego está 2 temporadas más, consigue el ascenso a Championship, a la segunda división de Inglaterra. De ahí le llaman, hace un proyecto muy interesante porque antes de pasarnos al siguiente proyecto, hace un proyecto muy interesante porque también sigue un poco con esa idea de cambio de forma de jugar a fútbol, con un juego más de salida con el portero. Ya digo, no vamos a hablar mucho de lo táctico, pero por saber, ¿no? Entonces hacen un muy buen proyecto y consiguen ese ascenso. Y tras el periplo en el Swansea le vuelve a llamar el Wigan, ya en Premier League. Y bueno, pues ahí Roberto Martínez cuenta que entiende que es el momento de salir, que es un poco complicado porque ha generado un proyecto en el Swansea, pero bueno, le llama otra vez David Whelan y él cree que tiene que aceptar esa llamada. Entonces, bueno, va al Wigan, donde hace muy buenas temporadas, donde gana por el primer título de Wigan, la FA Cup, que consigue devolverle un poco el cariño, ¿no?, al presidente. Y es verdad que termina con un descenso, su último año, pero bueno, los años son muy buenos, se mantiene en la Premier y consigue ese ansiado título, ¿no?, que además le gana al Manchester City. Y de ahí da el salto al Everton, donde arranca muy bien la primera temporada y luego ya termina un poco peor la última temporada. Podemos decir que va de más a menos. Y de ahí ya empieza el periplo como seleccionador, que como él ha contado alguna vez, él cree que da un salto a seleccionador, pues temporal, ¿no? Tenía un amor muy grande por el fútbol, que luego lo veremos, y pues esa querencia de jugar un mundial como entrenador, pues hace que coja la selección de Bélgica, con la que la verdad es que tiene una generación espectacular, con De Bruyne, Courtois y con toda esa generación, Lukaku, hay una generación muy importante de jugadores. Entonces, bueno, coge esa generación, hace muy buenos resultados, durante mucho tiempo está como la selección número 1 del mundo por los resultados que obtiene en las fases de clasificación, juega 2 mundiales y una Eurocopa, consigue en el 2018 el 3er puesto en Rusia, en el Mundial de Rusia. Luego juega la Eurocopa, que cae en cuartos de final, y luego ya en el Mundial de Qatar cae en la fase de grupos, que es un poco la salida, ¿no?, de su fin con Bélgica. Y de ahí pasa a coger la selección de Portugal en el año 2023, donde pues ha proclamado a la campeona de la Nations League. Bueno, esta es un poco la trayectoria de Roberto Martínez, tanto como jugador como entrenador, y que diría yo que le destaca un poco, como pues un poco desde ese liderazgo hasta esa parte de gestión de equipos, ¿no? Bueno, primero yo creo que hay un factor algo diferencial, que es la pasión, ¿no? Y me ha gustado porque, ya decía, creo que en la introducción he dicho que es un perfil que me gustaba mucho. Cada vez que le oía las entrevistas, me gusta mucho cómo habla, cómo se expresa, y eso que ya perdí un poco el acento, ¿no? Habla ya casi o sea, su expresión mezcla idiomas, ¿no? Ahora ha aprendido portugués, a jugar a Portugal, canta el himno de Portugal, ¿no? Pero entre el español y el inglés, ahora portugués, me imagino que algo aprendería en Bélgica, no sé cuál de los idiomas oficiales, pero seguro que aprendió alguno de ellos. Traslada una pasión muy grande, ¿no? Y muy grande por el fútbol, ¿no? Y desde jugador hasta entrenador, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Coge el proyecto de Bélgica por la pasión que siente por el fútbol, por esa idea un poco esa idea romántica del fútbol de los mundiales. Él recordaba un poco el mundial de 1982. Se le nota esa pasión por lo que hace, ¿no? Casi el otro día le leía que ahora se iba a Estados Unidos a ver el Mundial de Clubes y decía que luego iba a coger vacaciones y decía, bueno, vacaciones, si ir a ver partidos a Estados Unidos se le llama trabajar, pues bueno, podemos llamarlo, ¿no? Pero no, para mí no lo es, ¿no? Entonces, cada vez he visto menos esa pasión por el fútbol puro de los entrenadores y de los propios jugadores, ¿no? Muchas veces me da la sensación que ya, bueno, pues se ha vuelto en un oficio, que también a veces es normal, ¿no? Cuando te metes en esa dinámica de trabajo y de presión y de necesidad de resultados, pues al final
eso condiciona un poco y se va convirtiendo más en un trabajo que en una pasión. Pero en él no, en él veo esa curiosidad, en esa capacidad de adaptación, de conocer los sitios, de conocer la historia de los sitios, de vivirla, de defenderla, de representarla, ¿no? Pues me ha gustado mucho, ¿no? Y destacaría lo primero eso, la pasión que transmite Roberto Martínez por el fútbol y por los proyectos en los que está, ¿no? A partir de ahí me parece que es un líder muy de personas y proyectos, ¿no? Las dos P's las uniría, ¿no? Y además creo que están un poco relacionadas, ¿no? Creo que habla de proyectos porque, bueno, él cuenta, ¿no? Lo que os he dicho, al final termina yendo de Zaragoza a Wigan por la apuesta de una persona, como hemos dicho, David Whelan, que decide apostar por un cambio de filosofía en el fútbol británico, o el fútbol inglés, pero siente ese proyecto. Cuando es entrenador también es por una idea del presidente del Swansea que bueno, le decide ficharle también con un cambio de idea, ¿no? Y siempre se ha unido a proyectos de personas, ¿no? A proyectos con personas, ¿no? Y decía que para él al final los proyectos no son un club o una selección, sino son personas con cara, ¿no? Y que él se une mucho a eso, ¿no? A esa parte de los proyectos unidos a las personas, ¿no? Y luego pues el tema de las personas, que decía en una entrevista reciente, decía que bueno, él ha podido estar bastante tiempo en los proyectos y que al final eso le ha hecho acercarse a la persona a nivel humano, ¿no? A los jugadores a nivel humano y a los cuerpos técnicos y a las organizaciones, ¿no? Y que él decía, bueno, a mí me resulta mucho más interesante o estoy mucho más cercano a la persona que juega al fútbol que al propio futbolista, que el futbolista en un momento determinado te puede dar un rendimiento, pero que la persona es la que te da al final la consecución de esos logros o esos sueños o esas metas finales, ¿no? Como al final no estamos hablando a corto plazo, sino un poco a largo plazo. O sea, también Roberto es una persona que habla mucho de procesos, ¿no? De procesos de trabajo, que en cuanto alguien habla de procesos y cuentan un poco, pues también me engancha mucho, ¿no? en esa parte, ¿no? Entonces, cómo habla de las personas, ¿no? La importancia de generar grupos humanos para poder conseguir ese objetivo, ¿no? Y habla un poco de ese... le preguntaban a ver qué diferencia había en las diferentes culturas que ha vivido y ha dicho, mira, las diferencias son mínimas, ¿no? Al final sí que hay unas prioridades, pero al final lo importante es que hay un objetivo común, ¿no? Un sueño común, ¿no? Y ese sueño común lo logramos a través de las personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa filosofía de Roberto Martínez, más allá de cómo juegan sus equipos o no, de la pasión, los proyectos y las personas, creo que engloba un poco y define un poco cómo es su forma de liderar y su forma de hacer equipos, ¿no? Ha habido una cosa que me ha gustado y me ha descolocado, y también pues desde ese punto de que él dice, no hay que tener la mentalidad abierta, y en una entrevista le preguntaban si, bueno, yo creo que le hablaban sobre si entrenaría a España, ¿no? Y decía que él no se pone metas a largo plazo. Y a mí me extrañó eso, ¿no? Porque creo que hemos trabajado mucho y yo he comentado mucho la importancia aquí de establecer metas tanto a corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero es verdad que él decía que si él se hubiera puesto metas a largo plazo, le hubieran limitado y no se hubiera puesto metas de entrenar en la Premier o entrenar en una selección y llevarla a un mundial, ¿no? Y decía, yo si me pongo esas metas probablemente me hubiera quedado por debajo, entonces prefiero ir más al día a día, a lo que va pasando, que a ponerme metas a largo plazo, porque probablemente me voy a limitar. Y la verdad es que es es una reflexión interesante. Yo sigo pensando que es bueno ponerse metas a largo plazo, lo que somos decir, retadoras y realistas. Creo que probablemente, viendo la trayectoria de Roberto Martínez, pensar que podía entrar en la Premier o a una selección, pues no era descabellado. Bueno, él lo ha vivido desde dentro y lo verá igual de otra manera, pero desde fuera no parece descabellado. Entonces, pero me parece interesante analizar esta idea de cómo conseguir, de cómo vivir más el día, más o de manera diferente el día a día, ¿no? Bueno, me parece una persona súper interesante, con mucha capacidad de adaptación, pues eso, salir de Zaragoza, ir a vivir en Inglaterra sin el conocimiento del idioma, que también bueno, ha contado muchas veces, ¿no? Que al final estaban 3 amigos que pues eso también limitaba un poco la velocidad de aprendizaje del idioma, y que luego él tuvo que pues echarse un poco a la piscina y hablar en la tele para poder coger el idioma del fútbol, y bueno, porque esa capacidad de adaptación, ¿no? Y dice, si le había costado, y al final decía que no le había costado tanto porque detrás estaba eso, se iba a jugar a fútbol, ¿no? Iba a jugar a lo que a él le gustaba y a un proyecto nuevo y novedoso.
Creo que hay que tener cierta personalidad tipo Roberto Martínez, estar muy abierto a las cosas que te van pasando para poder dar respuesta a todo lo que ha vivido. Creo que hay que tener unas características especiales que creo que él las tiene, pero sobre todo me quedaría con esas 3 P's, ¿no? De pasión, personas y proyectos, ¿no? Que tienen mucho que ver también con cómo trabajamos en las empresas, el tema de las culturas, de los proyectos, de los liderazgos. Creo que ha vivido tanto en el Wigan como en el Swansea, en esos 2 momentos, una realidad de personas que apuestan por un modelo diferente, por confiar, por tener paciencia en implementar una cultura diferente, y eso pues ayuda mucho. Al final decía, ¿no? Pues tanto en el Swansea como en el Wigan tuvo éxitos, ¿no? Pues en el Swansea consiguió el ascenso y eso hizo que la gente creyese más en el proyecto, y tampoco hay que estar ciego para decir que al final también los éxitos o las victorias pues ayudan en el contexto de proceso y de instauración de un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, y Roberto Martínez es consciente de ello. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os sirva también un poco de reflexión de cómo hay de estos tipos de liderazgos. Y nada, seguimos con más vídeos. Si os ha gustado, darle a me gusta, si queréis compartirlo. Y seguimos trayendo más aprendizajes, más vídeos, más entrenadores, más liderazgos, más equipos, más coaching y todo lo que venimos hablando. Cuidaros mucho, seguimos en contacto, pronto venimos con un vídeo nuevo. Hasta pronto, chao, chao, un abrazo.